Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 17 de diciembre. Esta semana, que va del 17 de diciembre al día 24, se denomina las ferias mayores de la Navidad. En algunos lugares se dice que son las posadas, en otros lugares se habla de novena, aunque sean 7 días solo, novena de la Navidad. También se le llama en algún lugar la Semana Santa de la fiesta de la Navidad. Bueno, sea como fuere, es un tiempo muy importante dentro del Adviento. El eje principal de estos días será la lectura del Evangelio. Los dos evangelistas que nos hablan de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, narran los preparativos de su nacimiento. Sucesivamente van apareciendo los anuncios a María y a José, y en estructura paralela con el nacimiento de Jesús, el anuncio y el nacimiento del precursor, Juan el Bautista. Estos días tienen un color entrañablemente mariano, que luego continuará a lo largo de la Navidad y de la Epifanía. Mañana celebraremos a Nuestra Señora de la Esperanza, o la Virgen de la O, la Virgen embarazada, grávida de Dios, ¿no? Porque María de Nazaret, la madre del Mesías, estuvo a su lado en todos estos acontecimientos por voluntad de Dios. Es ella el mejor símbolo de la Iglesia que celebra la venida de Cristo y la mejor maestra de la espera del Adviento, de la alegría acogedora de la Navidad y de la manifestación misionera de la Epifanía. Llama la atención, y a la vez parece particularmente feliz, el hecho de que el domingo cuarto del Adviento, que celebraremos el próximo domingo, el día 20, siendo domingo, día del Señor, conceda una centralidad tan clara a la Virgen María en la espera de su inminente maternidad mesiánica. También se dice de estos días que son los días de las antífonas de la O. Una característica muy antigua de estos días de preparación a la Navidad es la de las antífonas O, que se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación O, o en castellano OH, ¿no? Son las antífonas del Magnificat, por tanto de vísperas, de todos estos días. Fueron compuestas hacia los siglos VII y VIII y se puede decir que son un magnífico compendio de la cristología más antigua de la Iglesia y a la vez un resumen expresivo de los deseos de salvación de toda la humanidad, tanto del Israel del Antiguo Testamento como de la Iglesia del Nuevo Testamento. Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús que condensan el espíritu del Adviento y la Navidad. La admiración de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre. ¿No? El estupor. La comprensión cada vez más profunda de su misterio y la súplica urgente. Ven, date prisa, apresúrate. Cada antífona empieza por una exclamación seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero entendido con la plenitud del Nuevo. Es una aclamación a Jesús el Mesías, reconociendo todo lo que representa para nosotros, y termina siempre con una súplica: ven y no tardes más. O sapiencia, o sabiduría, o palabra, o Adonai, Señor Todopoderoso, o radis, raíz nuevo de Jesé, el padre de David, o clavis, llave de David que abre y cierra, o oriens, oriente, sol, luz, o rex, rey de paz, o Emmanuel, Dios con nosotros. Leídas en sentido inverso, las iniciales latinas de la primera palabra después de la O dan el acróstico Erocras, que significa vendré mañana, que es como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles.
Le gritamos, ven, no tardes más, y él dice, vengo mañana. Se cantan con la hermosa melodía gregoriana o en alguna de las versiones en las lenguas modernas, antes y después del Magnificat, en las vísperas de estos 7 días, del 17 al 23 de diciembre, y también un tanto resumidas como versículo del Aleluya antes del Evangelio de la Santa Misa. Por supuesto, hoy es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. No tenemos que argumentar el razonamiento de por qué lo denominamos así, sino acercarnos a Cristo Eucaristía y también no dejar de suplicar por las vocaciones sacerdotales. Mateo, el Evangelio de hoy es Mateo 1, del 1 al 17. Mateo empieza su Evangelio con la página que hoy leemos y volvemos a escuchar en la misa de la vigilia de la Navidad el 24 en la tarde. El árbol genealógico de Jesús, descrito con criterios distintos de los de Lucas y ciertamente no según una estricta metodología histórica. Mateo organiza los antepasados de Jesús en 3 grupos, capitaneados por Abraham, David y Jeconías, por ser el primero después del destierro. Esta lista tiene una intención inmediata, demostrar que Jesús pertenece a la casa de David. Es la historia del adviento de Jesús, de sus antepasados. Pero no se trata de una mera lista notarial. Esta página está llena de intención y nos ayuda a entender mejor el misterio del Dios con nosotros, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar. El Mesías esperado, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, se ha encarnado plenamente en la historia humana. Está arraigado en un pueblo concreto, el de Israel. No es como un extraterrestre o un ángel que llueve del cielo. Pertenece en pleno derecho, porque así lo ha querido, a la familia humana. Los nombres de esta genealogía no son precisamente una letanía de santos. Hay personas famosas y otras totalmente desconocidas. Hombres y mujeres que tienen una vida recomendable y otros que no son nada modélicos. En el primer apartado de los patriarcas, la promesa mesiánica no arranca de Ismael, el hijo mayor de Abraham, sino de Isaac. No del hijo mayor de Isaac, que era Esaú, sino del segundo, Jacob, que le arrancó con trampas su primogenitura. No del hijo preferido de Jacob, el justo José, sino de Judá, que había vendido, mejor dicho, a su hermano. En el apartado de reyes, además de David, que es una mezcla de santo y pecador, aparece una lista de reyes claramente en declive hasta el destierro. Aparte tal vez de Ezequías y Josías, los dos son idólatras, asesinos y disolutos. Y después del destierro apenas hay nadie que se distinga precisamente por valores humanos y religiosos, hasta llegar a los 2 últimos nombres, José y María. Aparecen en este árbol genealógico también 5 mujeres. Las 4 primeras no son como para que nadie pueda estar orgulloso de que aparezcan en su libro familiar. Ruth era buena y religiosa, pero extranjera, cosa muy negativa para los judíos. Rahab, una prostituta, aunque de buen corazón. Tamar, una tramposa que engaña a su suegro, Judá, para tener descendencia. Betsabé, adúltera, con David. La quinta es María, la esposa de José, la madre de Jesús. Entre los ascendientes de Jesús hay tantos pecadores como santos. De veras los pensamientos de Dios no son los nuestros. Aparece bien claro que Él cuenta con todos, que va construyendo la historia de la salvación a partir de estas personas. Jesús ha hecho solidario de esta humanidad concreta, débil y pecadora, no de una ideal y angélica, como luego se pondrá en fila entre los que reciben el bautismo de Juan en el Jordán,
Él es el santo, pero no desdeña mostrarse solidario con los pecadores. Trata con delicadeza a pecadores y pecadoras. Ha entrado en nuestra familia, no en la de los ángeles. Será hijo del pueblo y no excluye a nadie de su reino. También la Navidad de este año la vamos a celebrar personas débiles y pecadoras. Dios nos quiere conceder su gracia a nosotros y a tantas otras personas que tal vez tampoco sean un modelo de santidad. A partir de nuestra situación, sea cual sea, nos quiere llenar de su vida y renovarnos como hijos suyos. Por tanto, en la genealogía que recorre toda la historia de Israel, la culminación es Cristo. Aparecen 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Besabé. ¿Por qué? Y aquí algunas respuestas. Por pecadoras, para significar la misión salvadora de Jesús. Segundo, por extranjeras, para mostrar el universalismo de la salvación. Tercero, porque todas ellas dieron a luz irregularmente un auténtico hijo de David, sin descartar del todo la segunda respuesta. Mateo cita a estas 4 mujeres porque prueban que Dios intervino para modificar el curso de las cosas, porque fueron introducidas en la línea mesiánica gracias a un acto gratuito de Dios, eliminando para ello un obstáculo insuperable a primera vista. Es Dios, y no los hombres, quien mueve los hilos de esta historia, y lo hace de modo sorprendente. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Juan de Mata, nacido en Faucon, Provenza, en Francia, en 1150 y fallecido en Roma, en Italia, el 17 de diciembre de 1230. Fue un religioso francés, cofundador, junto con San Félix de Valois, de la Orden Trinitaria. Se cree que realizó sus primeros estudios en su pueblo natal, luego aprendió artes liberales, filosofía, hasta la edad aproximada de 20 años, una parte en Aix-en-Provence, capital de la Provenza, y otra en Marsella. En esta última ciudad, su madre lo acercó al conocimiento y al amor de los pobres y los desheredados. Lo hizo visitar también hospitales y cárceles. Deseando hacer la carrera eclesiástica, y dado que su familia podía permitirse pagarle el viaje y los estudios en París, se trasladó allí para cursar los estudios teológicos en el Studium o Cátedra o Escuela de la Catedral, de donde surgió la famosa Universidad de la Sorbona en 1206. Estudiando teología en París, se consolidó su deseo, ya despuntado en su juventud, de entrar en alguna orden religiosa. El relato de cómo acertar en cuanto a la orden religiosa va unida precisamente a su primera misa en París, el 28 de enero de 1193. Juan invitó a su primera misa al obispo de París, al abad de San Víctor y a Prebostino, que había sido su maestro. En el momento central de la misa suplicó al Señor que, si era su voluntad, le mostrase en qué orden religiosa podía ingresar con toda seguridad. Y elevando los ojos al cielo, se le apareció el mismo Señor sosteniendo en sus manos a 2 hombres encadenados por las tibias, uno negro y el otro blanco y pálido. Juan de Mata interpreta esta visión como que Dios le llamaba a fundar una nueva orden religiosa para ocuparse del rescate de cautivos. Y precisamente él mismo mandó colocar en 1210, en la fachada principal del Hospital de Santo Tomás Informis de Roma, un mosaico circular que aún existe. En él vemos a Jesucristo sentado en su trono, Cristo Pantocrátor, con 2 hombres a los lados cogidos de los brazos, uno negro y otro blanco. Desde entonces, este es el sello de la Orden de la Santísima Trinidad. Bueno, sería muy largo hablar de todas las peripecias, de la constitución de la Orden. Lo cierto es que Juan de Mata muere en Roma el 17 de diciembre de 1230,
de 1213, dejaba una treintena de casas o comunidades trinitarios. En la mayor parte de ellas puso también hospitales, donde los religiosos atendían no solo a los cautivos liberados, que antes de ser devueltos a sus familias necesitaban recuperarse físicamente, sino también a los pobres y enfermos, indigentes, del lugar donde residían. En la actualidad, los restos del santo reposan en la iglesia parroquial de San Juan de Mata, en la ciudad de Salamanca, en España. La fiesta litúrgica es el 17 de diciembre, fecha de un doble aniversario importante. La aprobación de su regla, 17 del 12 de 1198, y de su muerte, la muerte del santo, 17 del 12 de 1213. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan de Mata, y pedimos a Dios por las vocaciones a la vida trinitaria, de los religiosos trinitarios. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, apresúrate en venir. Os quiero.